Hola con todos, mi nombre es Cristian Álava. Con mi compañero Jefferson González vamos a realizar una configuración de una red Profibus utilizando un PLC de la serie S7500 con un PLC también de la serie S7300. El 1500 como maestro y el S7300 como esclavo inteligente. Y además vamos a agregar una periferia ET200S. Entonces, para dar una pequeña introducción sobre lo que es una red Profibus, es un estándar de red digital de campo abierto o bus de campo que se encarga de la comunicación entre los sensores de campo y el sistema de control o los controladores. Es importante conocer que Profibus son las siglas de Process Field Bus. Entonces, además, Profibus está diseñado para la comunicación de datos a alta velocidad a nivel de dispositivo. Los controladores centrales, PLC o PCs, se comunican con los dispositivos de campo distribuido por medio de un enlace serie de alta velocidad. La mayoría de las comunicaciones de datos con estos dispositivos periféricos es realizada de forma cíclica. Otro dato, una de las características de este modo de comunicación es que Profibus es un protocolo de comunicación maestro-esclavo y nos ahorra la conexión de entre tantos cables, por decirlo así, por decir, de un PLC a otro. Entonces, mediante un solo cable Profibus podríamos comunicar varios PLC con sus esclavos o teniendo simplemente dos maestros. A continuación voy a explicar la configuración en el software TIA Portal. Entonces, como mencionaba, vamos a utilizar un PLC S7500 como un maestro. Aquí podemos ver la vista de redes y observamos que tenemos un PLC S7500 de la serie 1516-3 PNDP. También tenemos como esclavo inteligente a nuestro PLC S7300, específicamente el CPU 314C 2DP. Y además la periferia descentralizada ET200S. Cada uno de estos PLC y la periferia tiene sus propios módulos que ya los voy a explicar a continuación. Entonces empecemos con nuestro PLC S7500. Entonces aquí tenemos nuestro PLC y además hemos agregado un módulo de entradas digitales. Este módulo tiene 32 entradas digitales y además hemos agregado otro de estos módulos con 32 entradas digitales a 24 voltios. Luego también tenemos, eh, luego también tenemos un módulo de comunicación, bueno, un módulo de entradas analógicas, el cual tiene 4 entradas analógicas. También otro módulo de salidas analógicas que también tiene 4 salidas analógicas. Podríamos revisar las especificaciones de cada uno de estos módulos y vemos las diferentes direcciones que cada uno de estos módulos tiene. Por ejemplo, en el primer módulo del S7500 tenemos las direcciones que empiezan desde 10 y terminan en 13.7. Otra cosa que podríamos ver es el modo de operación, ya que el S7500 está operando como maestro y por eso tiene marcado esta opción. Cabe destacar que el S7500 solo puede trabajar como maestro, a diferencia del S7300 que podría operar como maestro y a la vez como esclavo. Entonces, en el caso de que tuviésemos dos S7500, no podríamos tener un S7500 como esclavo. ¿Sí? Únicamente podríamos tener dos maestros S7500. Entonces, podríamos ver aquí también realizar las direcciones que le hemos asignado. Bueno, automáticamente el software le asigna a cada uno de los módulos que le agregamos a nuestro S7500. Luego tenemos el módulo de entradas analógicas. Y aquí vemos cada una de las direcciones que se le ha asignado. Bueno, y además, el
módulo de salidas analógicas y vemos que aquí le hemos asignado una función que mi compañero explicará luego. Bueno, como les mencionaba, también hemos agregado un módulo, bueno, un PLC 7300 que actúa como esclavo inteligente. Entonces, si entramos a la configuración del módulo, podremos ver que le hemos añadido un módulo de entradas digitales. Además, como mencioné, este PLC S7300 nos ofrece la posibilidad de actuar como maestro y también como esclavo. Entonces, si entramos aquí al puerto Profibus, podemos ver que en modos de operación nos ofrece la posibilidad de trabajar como maestro y a la vez como esclavo. Y también aquí vemos que tenemos asignado a un maestro, el cual es el PLC1, que corresponde al PLC S7500. El módulo de, bueno, el PLC S7300 ya cuenta con dos módulos de entrada y salida. Entonces aquí podemos ver que el S7300 tiene un módulo de entradas digitales, bueno, analógicas y salidas analógicas. También tiene eh, un módulo de entradas digitales y salidas digitales. Este viene incluido en el PLC. Y bueno, como les mencioné, también añadimos un módulo de entradas digitales a dicho PLC. Y vemos cada una de las direcciones que se le ha asignado. A continuación, mi compañero va a continuar con la explicación de cómo realizar la comunicación del LS7300 con el 1500. Bueno, continuando, era mi presento. Buenas, soy Jefferson Bolívar González González. Continuando con la explicación, después de haber seleccionado el PLC, exactamente el CPU 314C, y haberle colocado otro módulo para lo que son las entradas digitales, debemos realizar lo que es la configuración para la comunicación Profius. Al hacer doble clic en la entrada Profius, tal como se había indicado, se define qué tipo de acción va a realizar este PLC. Puede tomar tanto la acción de esclavo como de maestro, uno a la vez. Y una vez que se establece la comunicación, se debe definir cómo será esa comunicación, definiendo las áreas de transferencia. ¿Qué se trata de hacer aquí? Sabemos que el sistema tiene una comunicación bidireccional, recibe y envía, al duplex, como también se lo conoce, pero se debe definir qué entradas y salidas deben de funcionar de tal manera. Por ejemplo, aquí se espera que las salidas que vengan del maestro, específicamente indicamos que las que sean 100 y 101, ya que estamos trabajando con una longitud de 2 bits, esas salidas serán recibidas en las entradas del esclavo. ¿Cuál es nuestro esclavo? Nuestro PLC de la familia 300. ¿Y cuál es nuestro maestro? El PLC de la familia 1500. Tenemos las otra área de transferencia. En cambio, las entradas del maestro recibirán las señales que son enviadas de las salidas del esclavo. En un proceso pasa con la siguiente área, pero solo definimos un bit, debido a que se espera que realice una función extra aparte de la comunicación entre un dispositivo y el otro. Sabiendo nuestra configuración de cómo debería de programarse nuestro segundo PLC, veremos la configuración con respecto al esclavo. Que el esclavo es una periferia, un ET200, en el cual hemos colocado algunos módulos. Como pueden ver, tiene un módulo de potencia, dos módulos de 4 salidas digitales y dos de 4 salidas, de 4 entradas digitales y 4 salidas digitales. Como se pueden imaginar, algo que es muy común es que estos sistemas, al colocarle un módulo y definir las direcciones, irían variando, digamos, del 0.0 hasta el 0.4, ya que ocupan 4 direcciones. Y el siguiente saltaría del 1.0 al 1.4. Es decir, que tenemos 4 bits que nos estarían ocupando en esas respectivas direcciones. Como veremos en esta tabla, de las variables que ocupa la salida 16 y la salida 17. Una acción que se puede realizar para lo que es el ahorro de memoria es realizar la compresión de las direcciones de los módulos. ¿Cómo se hace eso? Al menos aquí en programación, debo seleccionar ambos módulos e ir donde dice comprimir direcciones. Al hacerlo, como podemos ver, las direcciones ya se van comprimiendo. Ya van de 16 hasta 16.4, ocupando los 8 bits que deberían de trabajar. Esta es una excelente práctica para lo que es el ahorro de la memoria.
Esos bits que quedan vacíos pueden generar, en sí ocupan algo de espacio porque tenemos bits de memoria que no están siendo ocupados. Entonces generan huecos y nos pueden dar problemas a la larga. Vamos a llenar nuestro CPU de espacios vacíos, por así decirlo. Lo mismo se hizo en las salidas, es por eso que tiene esta estructura. Habiendo colocado nuestros módulos en nuestra periferia, debemos establecer lo que es la comunicación. E igual que en el PLC, señalamos el documento, el puerto, sabemos que tiene una conexión con respecto a la Profuse, y es lo único que necesitábamos saber. Es el único parámetro que debemos de configurar, es una conexión directa respecto a las salidas, es el esclavo. Para realizar la conexión entre nuestros dispositivos contra nuestro PLC maestro, podemos seleccionar donde dice el PLC 1 para indicar qué tipo de comunicación se va a emplear o conectarlo de manera manual. En este momento voy a eliminar las líneas y si pongo asignación, interfaz, la interfaz DP. Acabo de establecer la conexión entre los dos dispositivos. Es la única que se va a aplicar debido a que no he hecho una configuración por lo que sería Ethernet. La otra manera de asignarlo es seleccionando y colocándolo directamente en nuestro dispositivo. Algo que deben de tener en cuenta es que el esclavo, el- este modelo estándar lo podemos escoger aquí entre los dispositivos de campo, perdón, en nuestra periférica descentralizada. Y los demás los escogemos directamente agregando nuestros dispositivos. En esta estructura, una vez establecida la configuración y conexión de nuestros dispositivos, se puede realizar lo que es la debida programación de nuestros componentes. Por ejemplo, para el 1500, lo que se programa, primero para poder programar, se recomienda realizar lo que es la colocación de nuestras variables. Podemos colocar en alguna tabla, definiendo cuáles serían los bytes, los tipos palabras para lo que son las señales analógicas y nuestras señales digitales. Todas están definidas para poder trabajar con ellas. ¿Qué vamos a hacer con ellas exactamente? En 1500 lo que va a hacer es que nuestras señales, que son analógicas, que son recibidas por nuestro esclavo, las pueda transformar o puedan ser movidas a las señales del maestro, como podemos ver aquí. El byte 0 del esclavo, que es una señal que recibió, que también configuramos en nuestro módulo, como lo vimos aquí. ¿Ya? Esa señal va a nuestra salida del maestro. Hacemos lo mismo con nuestra señal analógica recibida por el maestro. La pasamos a un dato de salida del esclavo. Y los datos del esclavo pueden ser convertidos a señales analógicas del maestro. Tenemos un pequeño código en el cual podemos activar, dependiendo de qué señal analógica hemos recibido, activaremos o desactivaremos algún puerto de nuestro ET200. Debido a que en el PLC SIM solo se puede realizar la simulación de un PLC a la vez, y nuestra red o nuestra configuración está trabajando con dos PLCs. No podríamos ver que se está estableciendo de manera correcta dicha comunicación. Porque si yo empiezo a compilar y a simular nuestro proyecto, puedo hacerlo con el 1500, pero al intentar hacerlo con el SP300 no es posible. Entonces, como no tengo conectado mi segundo dispositivo, no puedo establecer mi comunicación con el tercer dispositivo. Es decir, que esto de aquí de ley tiene que ser realizado aplicando los componentes físicos. Una vez que se hayan conectado los componentes físicos, se puede cargar de manera individual nuestros códigos correspondientes al PLC. Eh, Mi compañero Cristian continuará con lo que es la configuración del CPU 300, cómo se va a realizar y va a explicar por medio de un video cómo debería haberse visto la simulación. Bueno, entonces, como mencionó mi compañero, voy a explicar la programación que se ha realizado en el PLC S7300. Entonces, para ello nos vamos al bloque principal de programación y vamos a observar que se realizan cada uno de los segmentos. Entonces, en este segmento estamos llevando la entrada analógica 0 al área de intercambio con el maestro. Es decir, la entrada analógica de nuestro S7300 la estamos enviando a nuestro maestro, que sería el S7500.
Para ello estamos utilizando una función move y bueno, aquí estamos utilizando la dirección de nuestra entrada analógica y también la dirección de nuestra salida en este caso. O sea, estamos utilizando una entrada analógica de nuestro S7300 para que se refleje como dato en una salida analógica de nuestro maestro. Luego, en nuestro segmento 2, estamos viendo a la salida analógica los datos que vienen del maestro. Es decir, desde nuestro maestro estamos utilizando un dato que es una entrada analógica y la estamos reflejando como una salida analógica en nuestro S7300. Para ello también estamos utilizando el bloque move. Y bueno, en el segmento 3 estamos viendo el byte 0 de entrada al área de intercambio. Eh, bueno, aquí vemos la dirección del byte y el direccionamiento del byte al maestro. Entonces estamos enviando un byte al maestro. Entonces, bueno, también hemos añadido dos bloques de función, bueno, dos bloques, los cuales sirven para evitar que al momento de que se dé alguna desconexión en la red, en cualquiera del maestro o de los esclavos, los CPU no pasen a stop. Es decir, que si no agregamos estos datos, el CPU al detectar alguna desconexión pasaría a stop y al momento de restablecer dicha conexión sería necesario reiniciar nuestro CPU. Entonces, estos bloques nos dan la posibilidad de, al momento de realizar una reconexión, no es necesario reiniciar, simplemente el sistema detectaría de que se restablece la comunicación y continuaría operando normalmente, cosa que no se haría sin estos bloques. Entonces, a continuación vamos a ver en un video cómo sería la simulación de este programa en sí. Entonces, aquí vemos, bueno, en esta parte vemos cómo sería la programación de nuestro S7500. Entonces, vamos a darle play al video. Bueno, aquí vemos cada uno de los elementos de nuestro. Aquí tenemos unos interruptores de tipo palanca, los cuales accionan las señales de nuestro S7300. Acá arriba, bueno, en la parte intermedia, vemos, ¿podría retroceder el video? No sé. No. Bueno, ahí tenemos el S7500 y en la parte superior tendríamos nuestra periferia descentralizada ET200S. Aquí podemos ver que de color morado tenemos nuestro cable Profibus. Y bueno, aquí tenemos la periferia descentralizada con cada una de los módulos de entradas y salidas. Bueno, aquí también tenemos, en esta parte tenemos dos dispositivos con los cuales podríamos manipular las entradas y salidas analógicas de nuestro PLC. Este botón de color negro es una especie de potenciómetro, el cual varía la entrada de nuestro S7300 y el cual le envía una señal a nuestro S7500 por la programación que hemos realizado previamente. Entonces, al modificar estas entradas digitales de nuestro S7300, vamos a ver que se ven reflejados en nuestro S7500 por la comunicación que estamos realizando mediante Profibus. Entonces, como vemos, él cambió varios interruptores en palanca y dichas entradas que tenemos en nuestro S7300 se reflejan en nuestro 1500. Ahí vemos cómo la está variando. Bueno, y como mencioné también, esta especie de potenciómetro varía las entradas analógicas de nuestro S7300 y se comunica con nuestro S7500. Entonces, vemos cómo va a pasar esto. Vemos que él está variando y este indicador se mantiene en cero, porque aquí simplemente observamos la salida de nuestro S7300. Entonces, aquí en el indicador vemos las salidas de nuestro S7500. Entonces, una de las salidas analógicas nos está variando de alguna forma, como observamos, con la comunicación que estamos realizando. Luego él va a variar los potenciómetros del S7500 para que se comunique con nuestro S7300. En este momento sigue variando y podemos observar cómo cambia el valor. Entonces acá vemos cómo
varía una de las entradas de nuestro S7500 y se ve reflejado en nuestro S7300. Bueno, aquí también vemos cómo en nuestra periferia distribuida están cambiando los valores de estas señales por la comunicación que estamos realizando. Bueno, como les mencioné, nosotros también añadimos estos bloques para evitar estos errores. Entonces, él lo que en continuación va a realizar es añadir estos bloques para, en caso de algún desperfecto en la comunicación, no se dé un error, bueno, no se paren nuestros CPUs. Bueno, aquí vemos cómo él previamente desconectó el cable Profibus en nuestra S7300 y nuestros CPUs pasaron a stop debido a la introducción de la comunicación. Entonces, eso no lo que en una industria no sería ideal, bueno, en cualquier proceso. Entonces, es lo que aquí nos muestra cómo el CPU nos da indicadores de que está en stop. Y ahí vimos cómo lo reinició y obviamente porque restableció la comunicación. Bueno, aquí estamos añadiendo los bloques de organización que mencioné para los fallos. El bloque rack y podemos ver que también no es necesario añadir ninguna programación a dichos bloques. Bien. Y bueno, este es el otro bloque que mencioné para evitar estos errores. A continuación, mi compañero va a continuar con la explicación y para ya dar terminada la explicación. Bueno, para culminar, la colocación de estos bloques es muy importante, es porque en el momento de que se detectó un error de, por alguna falla, en este caso de desconexión, saltaría del bloque main al bloque OB86, el cual indica que se detectó una falla y se quedará en ese estado hasta el momento de que se restablezca la señal. Y eso de allí es debido al bloque OB82. Una vez que se ha establecido la señal, regresará al sistema, al bloque principal, que sería el main. Como pueden observar, está repitiendo el proceso después de haber colocado y cargado los nuevos bloques en nuestro módulo 300. Y simplemente al volverlo a reconectar, se estableció la señal sin necesidad de realizar una activación manual para la restauración de la comunicación entre nuestros dispositivos. Para entender, es posible la comunicación entre algunos dispositivos de comunicación usando la comunicación Profius, simplemente conectando nuestros dispositivos de manera física por medio de un cable. Se puede utilizar lo que es dos PLC y un esclavo. La comunicación entre ellos es directa, siempre será maestro-esclavo, definiendo su direccionamiento, y la programación no es tan complicada como podemos observar, es bastante directa. Siempre y cuando tengamos definido correctamente el direccionamiento de un dispositivo a otro, podremos trabajar con dichas señales según lo requiera nuestro programa. Una de las posibles aplicaciones que se puede realizar es que en este sistema esté conectado a nuestra periferia algún tipo de motor, en el cual nosotros necesitamos saber si cuántas revoluciones hace, si sobrepasa algún tipo de límite, si debe activarse o desactivarse en un tiempo determinado. Pero siempre teniendo en cuenta que solo tenemos un maestro y el esclavo está haciendo ciertas acciones, pero está basado en su programación. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.